Bienvenidos a Myanmar, un país que se acaba de abrir al mundo. Transición democrática en Myanmar. A lo largo de esta presentación hablaremos de los siguientes temas: inicio y fin del gobierno militar en Myanmar, papel de Aung San Suu Kyi, papel de la comunidad internacional, problemas no resueltos de la democracia. Gobierno militar. Myanmar experimentó a lo largo de 6 décadas un gobierno altamente influenciado por sus fuerzas armadas. Algunos factores exógenos que favorecieron ese fenómeno fue la intensa polarización política y la inmadurez de las instituciones del país, que no dieron más remedio al ejército que tomar las riendas del gobierno para dar solución a problemas como los ataques secesionistas de las guerrillas étnicas y el mantenimiento de la unidad nacional. En cuanto a los factores endógenos, se encuentra la vulnerabilidad de los intereses del ejército a manos de un gobierno civil que podría no tomar en cuenta sus demandas. En consecuencia, ha existido un constante conflicto en cuanto a la naturaleza del Estado birmano y la composición de los tres poderes, determinada por una mayoría birmana y el resto de las minorías étnicas. En respuesta a las demandas de estas minorías, los gobiernos militares consideraron los asuntos de los grupos étnicos como temas de amenaza a la seguridad y al sistema centralizado. La permanencia del ejército en el poder propició la transformación de Birmania en un estado débil. Después de obtener la independencia de Gran Bretaña en 1948, el ejército, conocido como Tatmadaw, se convirtió en la institución más poderosa en el país, con un gran impacto en la sociedad y en la economía. Su formación precede la existencia de Birmania como estado, pues data de 1942 y surgió como una fuerza liberalizadora del dominio británico y japonés. Desde un inicio, las Fuerzas Armadas experimentaron una acelerada modernización que condujo al desarrollo institucional del Estado. Esta modernización fue necesaria para controlar las constantes rebeliones comunistas que ocurrieron luego de la partida de las autoridades británicas. El ejército se adjudicó funciones administrativas y civiles que demandaban gran parte del presupuesto interno. El ejército se comprometió a brindar al país paz, Estado de Derecho, democracia y una economía socialista. A principios de esta década, el gobierno endureció la defensa nacional tras la invasión china ordenada por el Kuomintang. Tras el golpe de Estado efectuado por Ne Win en el 62, que derrocó al gobierno civil de UNU, el país ha experimentado diversas formas de mandato militar. Ne Win formó el Consejo Revolucionario de carácter oligárquico y socialista, que abolió la Constitución del 47, disolvió el Parlamento, prohibió cualquier forma de partido político y además promovió el budismo. El general Ne Win gobernó Birmania de manera personal hasta 1974, cuando el país adoptó un régimen militar de corte socialista, dirigido a través del Partido Programa Socialista. Esta administración estableció el socialismo birmano, que resultó en una crisis económica a finales de la década de los 80. Los malos manejos de la economía nacional provocaron una ola de protestas por parte de los estudiantes, por lo que Ne Win decidió renunciar al cargo en 1988. Desde aquellas revueltas, el ejército quiso asumir el papel de defensor de la unidad nacional y buscó direccionar los temas de seguridad a la agenda política nacional. El nuevo gobierno, representado por el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, restableció el régimen personal en 1988. Se abolió el Partido Programa Socialista y el socialismo desapareció como ideología de Estado. Las Fuerzas Armadas revocaron la Constitución del 74 y concentraron los tres poderes en sus manos. La Junta Militar gobernó con mano dura debido a su falta de legitimidad. El ejército prometió entregar el poder en el 88, pero no reconoció los resultados de las elecciones del 90, las cuales resultaron en una victoria para el partido opositor Liga Nacional para la Democracia. Se intentó establecer un gobierno extraterritorial con sede en Washington D.C., dirigido por el primo de Aung San Suu Kyi, el Dr. Sein Win, pero este no trascendió. Los militares argumentaron que el país carecía de una constitución que permitiera la transferencia de poder al nuevo gobierno. El partido opositor carecía de capacidad de maniobra en el terreno político, principalmente por el rechazo al diálogo por parte de la Junta Militar hasta el 94. La Liga Nacional para la Democracia se volvió más vulnerable a raíz del arresto domiciliario de su líder en el 89. A partir de 1990, el gobierno militar emprendió un programa para mejorar la infraestructura del país. Asimismo, se adoptó una economía de mercado a pesar de que permaneció controlada por el Estado, convirtiéndose así el ejército en el actor principal de la economía del país. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo se componía en este tiempo de 3 dirigentes, entre ellos el general Kim Nyunt, quien era visto como un líder moderado, autor de varios armisticios con grupos guerrilleros, así como partícipe del acercamiento con la líder de oposición, Aung San Suu Kyi. Como Kim Nyunt ganó poder a raíz de sus acciones, fue removido en 2004.
En el 92 se creó un Consejo Nacional, formado por 10 militares y 8 civiles. Al año siguiente, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo apeló a este organismo recién creado con el fin de redactar una nueva constitución, pero el proceso se detuvo en el 96, cuando la Liga Nacional para la Democracia abandonó el Consejo Nacional alegando falta de principios democráticos. El Consejo Nacional reanudó actividades en 2003. En 1996, Aung San Suu Kyi fue liberada de su arresto domiciliario después de 6 años. En 2000, la líder de la oposición se reunió con la Junta de Gobierno, logrando la liberación de 200 promotores de la democracia. Sin embargo, en 2002, Aung San Suu Kyi es puesta bajo custodia preventiva de nuevo. En 2003, el ejército anunció el Camino para la Democracia Disciplinada, que transferiría el poder a un gobierno democráticamente electo. Lo que debía establecerse primero era la garantía de los intereses del ejército en aquella transición. El Camino para la Democracia Disciplinada consistía en la culminación de los principios básicos que debía atender la Constitución, es decir, codificar la participación del ejército en el Estado. Además, se debía restringir la participación de algunos sectores de la población en la vida política. La nueva Constitución se presentó en febrero de 2008 y en mayo del mismo año se aceptó a través de un referéndum. Dicha Constitución intentaba garantizar la continuidad del ejército en el escenario político. Se estableció que el 25% de los asientos en el poder legislativo serían destinados al poder militar, dándole la facultad de veto y además concediéndole 3 ministerios. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo presuntamente manipuló las elecciones de 2010. El Consejo promovió a un partido que lo representaría, el Partido para la Unión, Solidaridad y el Desarrollo, dirigido por Thein Sein. Fue favorecido por los procedimientos de registro y las leyes electorales, logrando poner en desventaja a los partidos opositores. Por su parte, la Liga Nacional para la Democracia intentó boicotear las elecciones y rechazó la Constitución de 2008. Un aspecto importante en las reformas fue la creación de gobiernos regionales, lo cual motivó la descentralización del sistema de gobierno. En marzo de 2011, el ejército birmano disolvió la Junta Gobernante, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, y entregó el poder al recién electo gobierno civil, que aún estaba respaldado por fuerzas militares con Thein Sein a la cabeza. El Partido para la Unión, Solidaridad y el Desarrollo había ganado el 75% de los puestos en la contienda. La transición sería calificada como el establecimiento